El carbono es un átomo que tiene una serie de características que lo hacen bastante particular. Su número atómico es 6, tiene 6 protones con los 6 electrones orbitando alrededor del núcleo. De esos 6 electrones, 4 electrones estarán en el orbital más externo. Esto hace que permita enlazarse a una gran cantidad de elementos químicos, y esto fundamentalmente por su electronegatividad intermedia, es decir, cuando comparte electrones en el momento de formar enlaces, puede hacerlo manteniéndolo más cercano a él o puede hacerlo cediéndolo un poco al otro átomo con el cual esté compartiendo dichos electrones. Adicionalmente, el carbono es de un tamaño pequeño, lo cual le da la posibilidad de formar enlaces dobles y triples con átomos de él mismo. Todo esto hace que el carbono tenga la posibilidad de la concatenación, es decir, construir grandes esqueletos carbonados, bien sean lineales o bien sean cerrados, cíclicos, de tal manera que esto permite hacer enlaces con otros elementos químicos y formar una gran cantidad de compuestos. En general podemos decir que esta concatenación, estos esqueletos carbonados pueden ser acíclicos si son totalmente abiertos, pueden ser lineales como el que estamos mostrando, pudieran ser ramificados. En este caso tenemos una gran cantidad de carbonos, cada uno de ellos unido a dos hidrógenos y el último carbono unido a dos oxígenos. Este último oxígeno con su hidrógeno, es decir, este último carbono está unido a un grupo O y a un grupo OH. En este caso estamos hablando de esqueletos carbonados cíclicos, ya que van a ser cerrados, pueden ser cerrados solamente por carbono o, como en el caso que está presentando, pueden estar cerrados con otro átomo, por ejemplo el oxígeno. Si vemos en particular una sección de cualquiera de esos esqueletos carbonados, pudiéramos ver lo siguiente. Estamos viendo que cada uno de los átomos, cada uno de los electrones del orbital más externo de cada uno de los átomos de carbono está compartiendo ese electrón para poder formar el enlace entre ellos. Están haciendo también el mismo compartimiento, de tal manera que tenemos aquí enlaces donde tenemos los dos electrones, uno de este átomo, otro de este átomo. Esto es lo que vamos a llamar los enlaces simples. Si colocamos el elemento químico sobre cada uno de estos átomos, pues tendremos los tres átomos de carbono con un enlace simple representado por esta rayita simple que está acá, y los enlaces que tienen con los otros átomos, con los hidrógenos, con los oxígenos. Esto hace que esta sea la fórmula general de esa parte, de ese elemento que tenemos allí, de ese compuesto que tenemos allí. Y en el caso que los carbonos siempre estén unidos por enlaces simples, los vamos a denominar de forma genérica como alcanos. Y la forma de representarlo en la fórmula pues será simplemente contando la cantidad de carbonos y viendo cuál es el último grupo que tenemos. En este caso C2H4 y el COOH. Pudiéramos haberlo puesto también como que esto se repite dos veces, es decir, hubiéramos puesto CH2 entre paréntesis con subíndice 2 de tal manera de indicar que está repetido dos veces. Si vemos otra parte de este esqueleto carbonado, pudiéramos ver lo siguiente. Estamos viendo que este par de átomos de carbono están compartiendo dos electrones, y eso es lo que vamos a llamar un enlace doble, y lo vamos a llamar también un enlace insaturado. Es insaturado porque cada uno de estos átomos de carbono pudiera permitir enlazarse con otro elemento si moviese este electrón hacia acá o si este moviese este electrón hacia acá. Eso hace entonces que digamos que es una cadena que está insaturada porque puede mover esos electrones para poder lograr enlazar con otros átomos. En el caso anterior de los alcanos, ese enlace era un enlace saturado porque no había posibilidad de que ese carbono estableciera un enlace con otro átomo. Cuando en la cadena carbonada tenemos al menos un enlace doble, los vamos a denominar alquenos.
También existe la posibilidad que en ese esqueleto carbonado existan enlaces triples en los cuales estos carbonos van a estar compartiendo 3 electrones. Por supuesto, estamos hablando de un mayor nivel de insaturación y a estos compuestos los vamos a denominar alquinos. Sea alcanos, alquenos o alquinos, vamos a denominar las reacciones que se dan entre ellos y cualquier otro tipo de elemento como reacciones orgánicas. Ellas se pueden clasificar de forma muy general en lo que es la combustión, la adición y la sustitución. La combustión es un poco lo que veíamos en las reacciones de óxido-reducción. Supongamos una molécula de glucosa, esa molécula de glucosa en presencia de oxígeno va a ser oxidada de tal manera de generar CO2, agua y principalmente energía. Esto es la respiración, en lo cual se hace esa oxidación, esa combustión del carbono para generar energía en presencia del oxígeno. Si queremos representarlo, estos anillos cerrados, vamos a poder colocar en cada uno de estos átomos cuál es su elemento. Lo podremos colocar también para cada uno, aquí oxígeno, aquí hidrógeno, en cada uno, y vamos generando una estructura como esta. Esto se representa de esta manera, donde cada uno de los vértices va a representar un carbono. Es decir, ya es nomenclatura general de que estos vértices yo no tengo que colocar la C, sino que estos vértices me van a representar la C. En el caso particular que estamos viendo, uno de los vértices está ocupado por oxígeno. Ya sabremos entonces que el esqueleto de esto es oxígeno con carbono, 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 carbono y carbono. Si vemos la molécula que teníamos anteriormente, en general va a ser lo que estamos representando aquí. Un carbono enlazado a un oxígeno, enlazado a otro carbono y enlazado a un grupo OH y un grupo H. Y así para cada uno de estos carbonos. Normalmente los representamos señalando que este es el primer carbono, es lo que llamamos el carbono 1', este es el segundo carbono, carbono 2', este es el tercer carbono o 3', cuarto carbono, carbono 4' y quinto carbono, carbono 5'. Esta es la forma entonces de representar este tipo de elementos, que finalmente la fórmula va a ser la que estamos presentando acá. 6 carbonos, lo tenemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, 12 hidrógenos, por aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y los 6 oxígenos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 oxígenos. Otra reacción que se va a dar es la reacción de adición. Pensemos en una fracción de un compuesto carbonado en el cual estamos viendo un doble enlace. Puede ser que estos dos electrones que está compartiendo este átomo, uno de estos electrones se mueva hacia acá y de uno de estos electrones se mueva hacia acá. Eso va a permitir entonces la posibilidad de generar nuevos enlaces. Y esos nuevos enlaces puede ser como el que estamos presentando. Este carbono se enlaza con un átomo de nitrógeno, este carbono se enlaza con otro átomo de carbono. Si colocamos los elementos químicos, la representación de los elementos químicos, tenemos algo como esto. Es decir, tenemos este compuesto que perfectamente pudiera ser un aminoácido. Justamente los aminoácidos son una cadena carbonada donde en sus extremos va a tener el grupo COOH y en el otro extremo va a tener el grupo NH2. Tenemos otro tipo de reacción que son las sustituciones, en los cuales se pierde, por ejemplo, un hidrógeno y es sustituido por otro átomo, y en este caso estamos colocando cloro, y de esta manera se van generando las distintas fórmulas. Para las reacciones de adición y de sustitución, esos elementos que se van a adicionar o esos compuestos que se van a adicionar o que van a hacer las sustituciones es lo que denominamos grupos funcionales. Es un grupo de átomos que va a conferir al compuesto características
Características particulares. Vamos a tener entonces compuestos en los cuales se ha adicionado o ha habido la sustitución de grupos OH, es decir, grupos hidroxilo, y lo que es esa serie de compuestos lo vamos a denominar alcoholes. Van a ser aquellos compuestos en los cuales esté la presencia de los grupos hidroxilo. Puede ser también que existan grupos carbonilo, estos serán los aldehídos o cetonas, como por ejemplo el formaldehído, como por ejemplo en sustancias naturales la vainillina. Vamos a tener otros tantos que tengan la presencia de los grupos carboxilo, los COOH. Es el caso, por ejemplo, de aminoácidos que presentan grupo carboxilo o ácidos grasos que también presentan grupo carboxilo. Vamos a tener otro grupo funcional que es el grupo amino. Cuando presentan el NH2 van a ser aminas, y es el caso nuevamente de los aminoácidos. Los aminoácidos presentan ambos grupos funcionales, grupos carboxilo y grupos amino, y esto es lo que le va a conferir ciertas propiedades, ciertas características a determinados compuestos. Es decir, los grupos funcionales juegan un papel primordial en lo que es el compuesto en particular, una cadena carbonada en particular que presente cualquiera de ellos. Son estos los grupos funcionales los que van a definir sus propiedades.